Caso que escuchábamos el pasado fin de semana, una lamentable situación que sucede acá en Hermosillo. ¿Qué opinan ustedes de quitarle la vida a otra persona, pero en legítima defensa? Ahorita vamos a leer sus comentarios. Recordando también vamos a dar un contexto de qué fue lo que sucedió el pasado fin de semana acá en Hermosillo. Luego de que presuntamente, bueno, sí fue un apuñalamiento. Ahorita vamos a conocer un poquito más de este tema. Apuñala a una mujer a su esposo en el pecho y le causa la muerte. Una mujer de 22 años a su esposo de 26 años, si tengo entendido, lo mata. Y el día de ayer nosotros conocemos por parte de la Procuraduría que esta mujer queda libre. ¿Por qué? Porque se comprueba legítima defensa. Le damos la bienvenida y agradecemos la presencia acá que nos acompaña en cabina el procurador Rodolfo Montes de Oca. Rodolfo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buen día, ¿cómo está? Muy buenos días, Adriana Náqueres, estoy a tus órdenes. Bueno, platíquenos un poquito, vamos a informarnos un poco acerca de este caso en particular. ¿Qué fue lo que pasó el fin de semana? Bien, bueno, hay detalles fácticos y jurídicos que quisiera yo explicar para ir de la manera más comprensible posible para el auditorio. Debo decirte que esta resolución que se tomó por parte de la Procuraduría General de Justicia pues no fue por simple analogía o por cuestiones humanísticas, sino basado en los datos de prueba que se recabaron desde el primer momento en el que tuvo conocimiento de estos hechos. Como decías hace un momento, esto sucedió en la madrugada del domingo, es decir, de la noche del sábado al domingo a la 1 de la mañana. En ese momento, bueno, pues se sucedieron los hechos, se llama a la policía municipal que llega como primer respondiente, ellos a su vez se hablan al departamento de homicidios de la Procuraduría General de Justicia. Desde ese momento nuestro personal se hace cargo de la escena y de los hechos y se inicia la investigación recabando las declaraciones tanto de la en ese momento acusada, de una mayor de edad persona que estaba ahí como testigo, y se empiezan también a hacer los trabajos muy intensos de servicios periciales para poder verificar pues el arma que se utilizó, los tipos de sangre, las huellas que pudieron haber quedado en el lugar y de esa forma poder esclarecer los hechos. En ese sentido, bueno, se hizo toda el análisis de esa información. Hay que tomar muy en cuenta porque también he escuchado algunos comentarios en el sentido de que se resolvió muy rápido. Hay que considerar lo siguiente, que de acuerdo a la Constitución General de la República, en el artículo 14, se establece que el agente del Ministerio Público tiene la facultad para solamente retener por 48 horas a una persona que se haya detenido por la comisión de un delito en flagrancia. Y en esas 48 horas se tiene que resolver sobre si se consigna el asunto ante el juez por haber acreditado la existencia de un delito y la probable responsabilidad de una persona, o bien, si no se acreditan esas dos circunstancias, entonces liberarla. En este caso, sí se pudo considerar que se cometió un hecho que pudiera pues considerarse como criminal. Sin embargo, el Código Penal de Sonora en su artículo 13 establece una exclusión del delito, que es precisamente la legítima defensa. Y una vez que se valoraron todos esos datos de prueba que te decía hace un momento que se recabaron de ahí, y un análisis detallado que se hizo, porque créeme que en este caso en especial no fue solamente el agente del Ministerio Público el que analizó estos hechos, sino que se hizo un panel en el que participaron diferentes funcionarios de la Procuraduría General de Justicia para poder determinar si efectivamente se estaba actualizando ese excluyente o exclusión de delito que es la legítima defensa. ¿Y cómo se determinó, procurador, que llegara este caso en particular a legítima defensa para poder entenderlo como ciudadano también y tener el conocimiento de en qué momento se puede considerar legítima defensa una acción como estas? Muy bien, primero te lo voy a leer de manera muy breve lo que establece o cómo define nuestro Código Penal la legítima defensa. Señala que esta se actualiza cuando se repele una agresión real, actual o inminente y sin derecho.
en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa empleada y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o su defensor. Aquí son varios elementos. Primeramente, dice que se repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho. En este caso en particular, en este caso concreto, de acuerdo a las constancias, de acuerdo a los datos de prueba que obran en el expediente, que eso sí también debo de ser muy claro, que nosotros tomamos esta decisión con base en las constancias y en los datos de prueba que obran en el expediente. No es una verdad que nosotros estemos, ¿cómo le diré?, obteniendo de nuestras opinión subjetiva, sino más bien con lo que objetivamente aparece o se desprende del expediente. Entonces, ese primer elemento de que se repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho, se acreditó porque, de acuerdo al testimonio, a la declaración también de la en ese momento acusada, bueno, se pudo determinar que en ese momento ella estaba siendo objeto de una agresión real. Ella estaba recibiendo agresión física. Violenta, una agresión violenta física, efectivamente constituida por golpes e incluso patadas en su rostro. ¿Había testigos en ese momento? Había un testigo efectivamente que confirman esas agresiones físicas, un testigo que él sí declara que él pudo advertir cómo el ahora occiso sí se encontraba agrediendo de manera física a la mujer, de tal manera que estas agresiones consistían en golpes y hasta una patada en la cara, y esto se acreditó además también con el certificado médico en donde aparece la lesión que le fue infligida a la mujer. Después habla aquí pues que sea en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, pues lo hizo en defensa de un bien jurídico que es su integridad física. Eso es lo que estaba haciendo ella, defendiéndose. Y siempre dice aquí el otro elemento, siempre que exista necesidad de la defensa empleada, pues necesitaba defenderse de alguna manera. Aquí también hay que tomar en cuenta una circunstancia que también se consideró, que es, estamos analizando también la comisión de delitos desde la perspectiva de género. Y en la perspectiva de género hay que tomar en cuenta que lamentablemente y aceptar que lamentablemente la mujer en nuestro estado sí está en una situación de desventaja o de vulnerabilidad en comparación con los hombres, principalmente por razón de la fuerza física que tiene el hombre. Entonces ahí se consideraron varios elementos, como es, bueno, decía hace un momento, la fuerza no es la misma física que puede tener un hombre y una mujer. También pues que ella era superada en tamaño y en complexión, que ella había sido agredida físicamente por su cónyuge, y de hecho había ya hay un registro en una de las comandancias municipales donde ella había pedido el auxilio de la policía municipal durante el mes de noviembre. ¿Ya había un antecedente de esta mujer que buscaba protección? Había, así es, más que protección, sí pidió auxilio a la policía municipal. Contra esta persona, precisamente. Contra el occiso. Exactamente, la solicitó, acudieron los elementos de la policía municipal, en ese momento contuvieron los hechos, le pidieron a ella o le sugirieron que presentara la denuncia penal, pero según ella misma manifiesta no lo hizo por el temor que tenía de su entonces esposo, pero hay ya el registro de que anteriormente él ya la había agredido, y eso se comprueba, como les digo, con el registro que obra en esa comandancia municipal del llamado que ella hizo y de la presencia de los elementos de la policía municipal en esa ocasión. Y bueno, pues y que en ese momento además no fue auxiliada por alguna persona, aun cuando ese testigo se encontraba en ese momento presenciando los hechos, de acuerdo a las declaraciones de ambos, no intervino. ¿Cuánto tiempo aproximadamente duró este altercado antes de que ella decidiera pues utilizar la defensa propia? De acuerdo a las constancias, debe haber durado aproximadamente 10 minutos. Pero hay que recordar, bueno, de acuerdo a la narración que hay, ellos se encontraban en un convivio en donde se encontraban bebiendo bebidas alcohol de por medio. Alcohólicas, así es. De ahí se trasladan al domicilio conyugal, y ya en el domicilio, desde el camino del lugar en el que se encontraban, en ese convivio, hasta el domicilio ya iban discutiendo.
de manera agresiva, discutiendo. Llegan al domicilio, continúan con la discusión y luego esa discusión ya se convierte en agresiones físicas del hombre en contra de la mujer. Se sabe cuál era la discusión, la razón por la cual discutían? Sí se sabe, pero yo en ese tema tan detallado preferiría reservarme la información. Como estamos en este momento tratando de explicar por qué se acreditó la legítima defensa en ese momento, creo yo que es suficiente con decirles que ella en ese momento se encontraba ante una agresión real e inminente de manera física que estaba recibiendo de parte del entonces esposo de ella y que ella respondió con los medios necesarios para defenderse. Y bueno, lamentablemente hubo esa consecuencia. Sin embargo, eso no obsta para que se haya en nuestro concepto configurado esa excluyente de delito que es la legítima defensa, y por eso en ese término de 48 horas que hablaba hace un momento, porque nosotros apenas faltando una hora para que se nos terminara el término de las 48 horas fue que resolvimos en ese sentido. Entonces sí quiero ser muy enfático en ese aspecto, en el sentido de que no se piense que se resolvió al vapor o de manera muy rápida, sino del término constitucional que tiene el agente del Ministerio Público para resolverlo, y lo hizo, se lo digo con toda honestidad, de la manera más objetiva y aplicando estrictamente la ley. Muy bien, muchísimas gracias por esta información, procurador. Para más información, para personas que tal vez y se encuentren en situaciones similares sin esperar a mayores circunstancias, como lamentablemente pasó este fin de semana, ustedes van a continuar laborando en estos días. Las personas pueden acudir para información, para solicitar pues defensa, protección, etcétera. Denos la información, por favor. Sí, claro que sí. Las oficinas de la Procuraduría General de Justicia, en las que se reciben denuncias y querellas, las que llamamos centros de atención temprana, que se encuentran en el edificio del Domo en el Vado del Río, igual el que se encuentra en la base de la Policía Estatal Investigadora en el Boulevard García Morales, se van a encontrar abiertos en su horario normal, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Los agentes de las agencias del Ministerio Público van a mantenerse abiertas. Nosotros les solicitamos y agradezco yo la comprensión de nuestros agentes del Ministerio Público, que aceptaron solamente tomar una semana de vacaciones para poderse mantener con las oficinas abiertas y poder recibir ese tipo también de denuncias y querellas, y saber también que en las agencias de violencia que tenemos especializadas en violencia intrafamiliar, etcétera, que también ahí en un momento dado, cuando llegan las querellas o denuncias porque puedan ser objeto de algún acto violento, que de inmediato se van a emitir las medidas restrictivas o de protección para cualquier persona que pueda ser una víctima de esos hechos. Muy bien. Y por último decirles también que pues el procurador no va a salir de vacaciones, va a estar en su oficina, así que para cualquier queja, denuncia que tengan, también ahí con mucho gusto los podemos atender. Ándale, pues muchísimas gracias por esta información, procurador Rodolfo Montes de Oca. Gracias por esclarecer acá las dudas, por dejarnos en claro qué fue lo que pasó, y que pase una muy feliz Navidad, y que bueno, pues que por ahí va a estar laborando. Estoy a sus órdenes. Que tenga buen día. Ya a las 7 de la mañana y 33 minutos, nosotros continuamos en Proyecto Puente. Recuerden ir a Grupo Ayala y conozcan esta importante información. Volvemos.